Bueno, ¿qué vimos la semana pasada? Recuerda que había un tema con el signo. Por ejemplo, si teníamos algo así. Esto es solamente para clarificar algo. Si tenemos una flechita así, hacemos el paralelo, que se rebota en el foco, ¿cierto? Tenemos centro de curvatura. Estoy haciéndolo chiquitito porque quería mencionar algo del signo. Y además, uno que pasa por el centro de curvatura y se devuelve, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos H', todo lo que está por debajo del cero, este es como I igual cero, esto es como, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace tangente de alfa, tiene que tener cuidado que el H, como va hacia abajo, es negativo. ¿Ya? Esa es otra manera de ver el signo. ¿Sí? Entonces, otra cosa. Otra cosa. Lo mismo pasa con el ángulo de la demostración. ¿Ya? Eso es como un mini recordatorio del signo de la semana pasada. ¿Ya? Y ahora solo para mencionar. Ya, en ese momento vimos la ecuación del espejo, ¿cierto? La ecuación del espejo, que es 1 sobre F, es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, en donde F es la distancia del foco, este es el objeto, y esta es la imagen, ¿ya? Eso es lo que demostramos ayer, y F es igual a R, ¿ya? Vimos que si, bueno, eso vimos con respecto a eso. Entonces lo que vamos a ver ahora son espejos convexos. ¿Cuál va a ser la ecuación de los espejos convexos? ¿Ya? Un espejo convexo también se le suelen llamar divergente. ¿Por qué divergente? Porque todos los rayos paralelos e incidentes van a irse al infinito y no van a converger en ningún punto. Al contrario que con los espejos cóncavos, si uno tiraba rayos paralelos, convergían en un punto, ¿cierto? Por eso son divergentes. Entonces, un espejo convexo es de este estilo. Ahí. Un poco distinto al cóncavo. Entonces ahora el foco no está a la izquierda, está aquí. ¿Ya? Y aquí está el centro de curvatura. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una imagen. ¿Se ve? Sí. Vamos a ver una imagen. Vamos a ver cómo se ve la imagen y vamos a calcular de nuevo dónde se forma la imagen. ¿Ya? Dónde se forma la imagen, cuáles son las distancias de la imagen y todo lo que vimos del espejo cóncavo. ¿Ya? Tengo que mencionar también que la imagen es importante. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo que uno ve. ¿Ya? Si uno ve un espejo, uno no ve el objeto, ve la imagen. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber cosas de la imagen, ver cuánto aumenta, cuánto disminuye, dónde está. Entonces vamos a anotar algunas propiedades. Recuerdan que P es la distancia al objeto. Es la distancia al objeto. Voy a tirar rayos primero. A ese rayo, el que va paralelo, pasa exactamente similar al cóncavo, pero lo que pasa es que rebota en esta dirección y la proyección de ese rayo llega al foco. ¿Ya? Ese es uno. El otro es el que va hacia acá. Voy a anotarlo de otro color, de hecho. Es el primer rayo, uno de los rayos importantes. Esto lo que estamos haciendo ahora es ver dónde está la imagen, ¿ya? Gráficamente. Entonces, si vemos otro rayo que podría ser el que va hacia el centro del espejo. Ahí. Se ve.
¿Se ve? ¿O no? Sí se ve. ¿Mm? Al centro del espejo, ahí se ve bien. Como acá es un plano perpendicular, entonces sucede una reflexión, la que nosotros hemos visto, ¿ah? Donde este teta es igual a este teta, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, acá hay una proyección de un rayo. Hay una proyección, ¿y cuál otro? Y el último que queda es el que va el que va hacia el centro de curvatura, ¿ya? Recuerden que todo rayo que salga del centro de curvatura, ¿ya? Rebota en la misma dirección. Acá pasa algo similar, entonces vamos a dibujar un rayo. El problema aquí es que el rayo no pasa, sigue y se devuelve. Sin embargo, aparece una proyección. Lo dibujé suelto, ¿no? Estoy dibujando muy chiquitito, ¿se ve bien la raya o no? ¿O lo dibujo más grande? Por ejemplo, que va así. ¿Ya? Y ahí. ¿Ya? ¿Se ve bien o no? Esto le voy a hacer zoom mejor, para que lo vean mejor. Entonces, si se dan cuenta, todos los rayos convergen, todas las proyecciones de los rayos convergen a un punto, que es el que está aquí. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? La flechita. Entonces podemos decir que la imagen se forma atrás del espejo. ¿Ya? Vamos a notar algunas cosas extra. ¿Por qué? Porque vamos a deducir la misma ecuación del espejo, pero para un espejo convexo. ¿Qué más? Y la última es el último ángulo que está aquí, ¿ya? Y lo vamos a llamar alfa. Y con eso podemos buscar todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos la distancia P, o sea, Q, que es la distancia de la imagen. Tenemos R, ¿ya? Que es la distancia al centro de curvatura. ¿Ya todo bien hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Todo bien o no? ¿Qué dice el público? Sí, sí, profe, se entiende. Ya. Hoy he escuchado que... Ahí voy a ponerle pausa. Ya. ¿Se entiende el dibujo, cierto? Entonces, vamos a pasar. Vamos con la cámara ahí. Ya. Ya voy a suponer que lo anotaron. Entonces, vamos a... Puta, se ve súper poco. Ya, primero, mejor voy a hacerle zoom. Y voy a escribir la caché. Uy, de hecho, es una buena idea hacer eso. Ahí, ya miren. Entonces, vamos a ver un poco de álgebra. Sabemos que la tangente de alfa, es, esto es h y esto es h', ¿ya? H y h'. La tangente de alfa es h dividido p más r, ¿cierto? H dividido p más r. ¿Ya? Y el otro porque aquí hay este triángulo grande, de aquí hasta aquí, está el otro triángulo que es el chiquitito que está aquí. ¿Ya? Ese tan de alfa va a ser h, ¿ya? Dividido esto que está aquí. Pero esto que está aquí es r menos q. ¿Ya? Por lo tanto, si igualamos esto, me queda tangente me queda h, disculpen esto, h', h dividido p más r, ser igual a h', dividido r menos q.
¿Qué implica esto? Hasta fea mierda, ¿eh? ¿Qué implica esto? Que H' dividido H es igual a H' dividido H es R menos Q dividido P más R. Esto es la famosa magnificación, ¿cierto? Esta es la famosa magnificación. O amplificación de la imagen. Ya va a depender de R, P y Q. Además, o por otro lado, también tenemos θ. Este que está aquí. Ya. Vamos a escribirlo a la izquierda. Voy a escribirlo acá. Con respecto a θ, tenemos tangente de θ. Tangente de θ es igual a H dividido P, como también es igual a H' dividido Q, ¿cierto? Este también es θ, entonces H' dividido Q. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también podemos hacer lo mismo, decir que H' dividido H va a ser igual a H' dividido H, porque esto es igual a H sobre P. Estoy reemplazándolo acá. ¿Ya? Me quedaría Q sobre P. ¿Ya? Esta es otra manera de escribir la magnificación. Entonces, acá tenemos la magnificación que depende de constantes del espejo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos igual este valor con el que teníamos anteriormente? Vamos a llegar a la ecuación del espejo. Profe, la cámara, ¿Qué pasó? que se movió. Sí, sí, la estoy moviendo. Ya. Es que lo que pasa es que hacía como menos pizarrón. Ecuación del espejo. ¿Ya? Entonces igualamos la n. Igualando. Tenemos R menos Q dividido P más R. ¿Ya? Esto es igual a Q dividido P. Entonces, pasamos multiplicando para acá y este para acá, me quedaría PR menos PQ es igual a QP más QR. Ya, acá, ¿cuál me quedaría? 2. QP, me queda PR menos QR es igual a 2 QP, pasé este para acá, ¿ya? Dividido por 1 sobre R PQ, me quedaría 1 sobre Q menos 1 sobre P es igual a 2 sobre R. ¿Ya? Y esto es muy similar a la ecuación del espejo, ¿cierto? Esta es la ecuación del espejo. Si se dan cuenta, a ver, voy a hacer un truquito. Recuerdan que esto era 1 sobre F. Entonces esto me queda 1 sobre Q menos 1 sobre P. Y esto es 1 sobre F. Un segundito. Hay un problema.
Ah, sí, está bien. No. Sí, está bien. Voy a cambiar todo esto para la izquierda y todo esto para la derecha. Me queda. Voy a multiplicar por -1. Esto es para que. Ahí van a ver por qué lo estoy haciendo, ¿eh? Me queda 1 sobre p más 1 sobre menos q es igual a 1 sobre menos e. ¿Ya? Si lo comparamos con. ¿Cómo lo hago? Si lo comparamos con la ecuación del espejo, aquí voy a poner pero. Esta es la ecuación del cóncavo, ¿cierto? ¿Qué cambió? Hoy no sé. Esta es la que nos dio del espejo convexo. Y esto nos dio en el espejo. Ah, mentira, en realidad. Esta es la que me dio del espejo cóncavo. Y este es el convexo. ¿Ya? Mentira, rey. No. Este es el convexo. Y este es el cóncavo. Fíjense, es la misma ecuación. ¿Ya? Es la misma ecuación. De hecho, nosotros podríamos usar este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense, el Q, la imagen aquí es negativa, ¿ya? Y el foco también es negativo. ¿Qué implica esto? Es la misma ecuación, pero con esos dos negativos. Entonces, ¿cómo podríamos verlo, por ejemplo, en el dibujito? ¿Qué implica que el foco sea negativo y Q es negativo? Aquí vamos a hablar de los signos de esta ecuación. Fíjense, recuerdan que el Q en el cóncavo estaba hacia la izquierda, ¿ya? Y la imagen también se generaba a la izquierda. Y el radio de curvatura también estaba a la izquierda. Entonces se podría decir que todo lo que está en el mismo lugar de la imagen, del objeto, digo, es positivo. Todo lo que está acá es positivo. Y todo lo que está a la derecha del espejo, que imaginario, virtual, digo, todo lo que está acá es negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el espejo cóncavo, el radio de curvatura está en este lado. ¿Ya? Está aquí. ¿Sí? Entonces es positivo. ¿Ya? La imagen también se forma acá. También es positiva. Hay casos donde se forma a la derecha, lo vamos a ver. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el convexo aquí, el radio de curvatura está a la derecha, en la parte virtual del espejo. ¿Ya? Entonces, uno puede decir que el foco y el centro de curvatura son negativos, ¿ya? Porque están al otro lado del espejo. Y la imagen también se forma al otro lado del espejo, imaginaria. Entonces podemos decir que el Q también es negativo. Y por esa razón, la ecuación que nos dio del convexo es similar a la del cóncavo. ¿Por qué? Porque son la misma ecuación. ¿Ya? Significa que esta ecuación de aquí sirve para el convexo y el cóncavo. ¿Ya? Con cierta consideración de signo, que si el radio de curvatura y el foco se encuentran en el mismo lado del objeto, ¿ya? Son positivos, y si están al otro lado, son negativos. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió? Entonces aquí voy a escribirle un poco la convención de signos. Vamos a escribirla en este lado que está vacío. ¿Se marean con la cámara o no? Vamos a escribir. Convención de signos de la ecuación de
la convención de signo. Entonces aquí vamos a tener la cantidad. Positivo cuando y negativo cuando. ¿Ya? Entonces vamos a dar la cantidad P. ¿Ya? La cantidad positiva cuando está a la izquierda del espejo. Ya tienen que tener cuidado cómo colocan el objeto, ¿ya? Izquierda del espejo y negativo atrás del espejo. Como pueden ver, no tiene sentido trabajar con atrás del espejo porque no hay rebotes de rayos de luz. Ya, por lo tanto, esto nunca va a pasar. No tiene sentido en el espejo, ¿sí? Q. ¿Qué pasa con Q? Q es positivo cuando está delante del espejo. ¿Qué significa delante? Significa que, por ejemplo, si yo tengo un espejo así, y esta es la superficie reflectante, adelante del espejo es en esta dirección, ¿ya? Eso significa delante del espejo. Izquierda, atrás del espejo. Delante del espejo, atrás del espejo. ¿Y qué más? Tenemos H'. H' es la altura de la imagen. ¿Creo que también tiene positivo y negativo? Si H' es positivo cuando la imagen es vertical, hacia arriba, ¿ya? Y es negativo cuando está invertido. Cuando está mirando hacia abajo el objeto, cuando se da vuelta. Entonces F y R, que corresponden al foco y al radio de curvatura, es positivo cuando el espejo es cóncavo y es negativo cuando el espejo es convexo. El último que me falta es M. Bueno, M da lo mismo. ¿Por qué? Porque M depende de H, ¿ya? Eso con respecto a los espejos cóncavos y convexos en general. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Sí, eso le iba a pedir que se enfocara un poquito hacia atrás para poder ver el panorama completo. Ya, eso es lo que hicimos. ¿Todo bien? ¿Todo bien con eso? Profe, ¿qué cosa dijo que dependía de H? M, la magnificación. Ah, ya. Tiene otro nombre que probablemente se encuentren, ¿ya? La magnificación, recuerden que H dividido H. H' dividido H. Ya. No, que muchas gracias. Ya, vamos a borrar esto. Y porque yo ahora he tirado, cuando hago espejo, tiro rayos los que yo estimo convenientes, ¿ya? Entonces ahora vamos a formalizar un poco qué rayos son los necesarios para que nosotros podamos construir una imagen, ¿ya? En espejos cóncavo y convexo. ¿Para qué se usa la parte gráfica de estos rayos? Esto es para comprobar los resultados que uno tiene en la ecuación del espejo, ¿ya? Entonces, más o menos sabéis si Q es positivo o negativo, entonces te sirve para confirmar, porque
también sirve para poder calcularlo, poder calcularlo numéricamente. El problema es que tienen que tener una regla y tienen que ser bastante precisos para calcularlo exactamente, ¿ya? Entonces es preferible usar la ecuación y luego usar los trazos para confirmar el resultado, ¿ya? Seguimos. Entonces aquí los rayos necesarios para formar una imagen. Espejo cóncavo. Voy a mover la cámara de nuevo. ¿La puedo mover? Ahí sí. Ya. Entonces. Ahí está el cóncavo. Y aquí está la mano, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque un punto del espacio, por ejemplo, la punta de esta flecha, emite rayos en todas las direcciones, ¿ya? Pero no es necesario escribir en todas las direcciones porque son infinitas. Lo que vamos a hacer es elegir solamente 3 rayos, ¿ya? El primer rayo dice, parte de la parte superior, dice primer rayo, desde parte superior del espejo, paralelo al eje principal, y se refleja a través del foco, ¿ya? Ese va a ser nuestro primer rayo importante. Aquí está el foco y aquí está el centro de curvatura, ¿ya? Paralelo al eje principal, el eje principal es este que está aquí, ¿no? Y se refleja al foco. ¿Ya? Ese va a ser nuestro primer rayo. El segundo va desde la parte superior del objeto a través del foco y se refleja paralelo al eje principal, ¿ya? Acá pasa lo contrario. Nosotros emitimos a través del foco, ¿ya? Y se emite un rayo paralelo, ¿ya? Se supone que esto cumple con simetría de inversión temporal, lo que significa que el tiempo hacia allá es lo mismo que el tiempo en reversa, ¿ya? Y el último rayo, el rayo que parte de la parte superior del objeto a través del centro de curvatura y se refleja sobre sí mismo. Este es el rayo que pasa por el centro de curvatura, se refleja a sí mismo, ¿ya? Entonces, esto debería coincidir, porque no tengo reglas, así que no, esto debería ser algo así. Ahí. Ahí sí. Entonces, ¿dónde coinciden todos los rayos? Aquí. ¿Ven que con 3 rayos se puede formar una imagen? ¿Ya? Profe, le falta un rayo notable también. Bueno, El rayo que va desde la punta de la flecha hasta el vértice. Sí, sí, es que no es necesario, puede usar ese también. Pero esto es como lo más fácil de usar, ¿ya? También se puede usar el del vértice este, y rebota con el mismo ángulo, ¿ya? También se puede usar ese. Pero con 3 rayos ya tiene una buena, con solo 3 rayos ya tiene una buena probabilidad de encontrar la imagen, ¿no? Se encuentra aquí. Entonces, esos son los 3 rayos, ¿sí? O 4. Y sirve para verificar los resultados. Entonces, seguimos con el espejo cóncavo, vamos a ver casos límites del espejo cóncavo. Casos límites, ¿ya? ¿Por qué? Porque es distinto que el objeto esté atrás del, que está aquí o que está aquí, ¿ya? Van a pasar cosas distintas. Entonces, primero, ahora vamos a analizar la ecuación. Tenemos 1 sobre F igual a 1 sobre Q a 1 sobre P, ¿ya? Entonces, el primer caso 1, el caso 1 va a ser cuando el objeto, digo, centro de curvatura,
foco y el objeto está mucho más lejos que el centro de curvatura. Está, que P es más grande que F, por ejemplo. ¿Ya? Si P es más grande que F, significa que está a la izquierda del foco, el objeto. ¿Qué pasa? 1 sobre P va a ser menor a 1 sobre F. ¿Ya? Y debido a la ecuación del foco, tenemos, por ejemplo, voy a despejar 1 sobre Q de acá. 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Ya. 1 sobre Q, ¿es positivo o negativo? Se supone que 1 sobre F es mayor que 1 sobre P. Por lo tanto, esto es mayor que 0, ¿cierto? Esto implica que Q es mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que si el objeto está a la izquierda del foco, significa que Q va a ser positivo, lo que significa que la imagen se va a generar aquí, a la izquierda del espejo. ¿Ya? El caso 2. El caso 2. ¿Qué pasa? Sí, voy a anotarlo aquí. Imagen real. Frente al espejo. Adelante del espejo, ¿no? El otro caso es que ahora tenemos el foco, ¿ya? El otro caso es que el objeto se encuentre aquí, ¿ya? Significa que este es el objeto. Significa que F va a ser mayor a P, ¿cierto? Lo que significa 1 sobre F va a ser menor a 1 sobre P, ¿ya? Y usando el mismo razonamiento de acá, 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P, y esto va a ser menor que 0, ¿cierto? Porque 1 sobre F es menor a 1 sobre P, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que Q es menor que 0. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que es una imagen que se va a formar en la parte virtual, acá, en esta zona, imagen virtual. ¿Ya? Imagen virtual y atrás del espejo. Imagen virtual y atrás del espejo. ¿Ya? ¿Y cómo podemos ver eso con rayos? Hagámoslo con rayos y demostremos. Y usamos solo la... Vamos a demostrar eso. Voy a mover la cámara. El foco. Voy a notar el foco más lejos. Y el objeto. Ya, primero, rayos paralelos. El rayo paralelo es así. Y luego se refleja hacia acá, ¿cierto? Ahí. Ya, supongo que es un rayo recto, eso ya. Ese es el primero. El segundo es el que pasa por el foco, ¿ya? Pero acá tenemos un detalle, ¿cierto? Porque... Un segundito, déjenme verlo aquí. El paralelo y el que pasa por el foco. Ya, el que pasa por el foco, ya... Para pasar por el foco... Uy, que me perturba esa línea roja tan mal.
Yo creo que voy a crear una regla gigante a ver si encuentro. Y ahí sí. Entonces, el otro rayo es el que pasa por el foco, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no puede pasar por un rebote, entonces lo que va a pasar, tener que hacer es esto. Para allá y para allá. ¿Ya? Y se va a devolver. Esto es sí, ya, y se devuelve, ¿ya? ¿Eso está bien? Sí. El rayo que pasa por el foco no puede ser directamente así, así que va a tener que ser así y luego devolverse, ¿ya? ¿Esto está bien? Un segundo. Esto está bien. De hecho, no voy a usar ese mejor. No. Mejor vamos a usar los otros dos que dijimos. Gracias al compañero también. Que es el que usé en este punto. El que pasa por el centro de curvatura. El que rebota con el mismo ángulo. ¿Ya? Y el que pasa por el centro de curvatura. El centro de curvatura era este. El que pasa por el centro de curvatura pasa por aquí y se devuelve. Ese sí. Lo del foco era mentira. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se forma la imagen aquí? Al otro lado del espejo. Muy lejos. Al otro lado del espejo, ¿cierto? Me confundo un poco porque está lleno de rayos el cuaderno, entonces realmente pasan esas cosas. Sí, entonces aquí proyectamos. Hacia acá. Hacia acá. Uf. Sí, esta cosa debería ser así. Debería. Ahí. Y aquí debería formarse. Ya. Ahí sí. ¿Se ve? Entonces, si se dan cuenta, ahí confirmamos con los rayos que se forman a la derecha de la imagen. ¿Ya? Entonces, si yo soy un observador que se coloca, no sé, aquí, una pestañita y un ojito, ¿ah? Si uno se coloca ahí, en vez de ver el objeto, lo que va a ver va a ser este que está aquí. ¿Ya? Eso es lo que ve cuando le llegan rayos de luz. ¿Se entendió? Yo creo que sí. Así que tomemos un pequeño descanso, unos de 5 a 10 minutos, ahí le podía decir. Así que volvemos. Gracias. Ahora vamos a ver un video del espejo cóncavo. Ya, esto es de cómo se ve un espejo cóncavo. ¿Ya? Recuerden, si nosotros vemos una imagen en el espejo, en realidad no estamos viendo la imagen que se forma debido al espejo que genera el objeto. No estamos viendo directamente el objeto. ¿Ya? Hay veces que la imagen es real o es virtual. ¿Ya? Eso significa que, por ejemplo, si la imagen es virtual, esa imagen está dentro del espejo, entonces no podemos verla en ninguna parte del espacio real, ¿sí? Está como en el mundo de los espejos. En cambio, si la imagen es real, significa que nosotros podemos ver esa imagen en el espacio real, pues, en nuestro mundo. ¿Ya? Entonces aquí lo que hacen es con una velita, esto es un espejo cóncavo, aquí se muestra dónde está la imagen real. Las imágenes y necesitamos ser vivas en la condición de tener una fuente de ahí una fuente de luz. Ahí una vela. Tiene que ser muy lejos para lo que se. La imagen que está por acá, tenemos que buscarla y para poder. ¿Recuerdan dónde estaba la imagen? Está entre el objeto y el espejo. Entonces fíjense, aquí. Ya, ¿dónde va a estar la imagen? Va a estar en el punto en donde se enfoca perfectamente, donde todos los rayos convergen en el mismo punto, ¿ya?
Si los rayos no convergen en el mismo punto, la imagen se ve desenfocada. ¿Ya? Fíjense, ahí está buscando y de repente se enfoca bien. La imagen es real. Entonces, lo que estamos viendo ahí es la imagen que genera el espejo, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Nosotros estamos viendo la imagen del espejo. ¿Ya? La imagen del objeto. La imagen generada por el objeto a través del espejo. ¿Ya? Si esto fuera un convexo, las imágenes en convexo son todas virtuales, no se podría hacer esto, ¿ya? Porque estaría dentro del mundo del espejo, por así decirlo. Está en esta zona real, que está en ¿Ya? el espejo, son imágenes. No sé si se entendió. Un convexo, caso límite, espejos convexos. En los convexos, aquí está el Q, digo el foco, aquí está el objeto. ¿Se recuerdan que era 1 sobre P es igual a 1 sobre Q más la ecuación del espejo? Voy a aumentar la cámara porque creo que es chico. La ecuación del espejo, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. ¿Ya? Sabemos que aquí lo importante es saber que F es negativo, por lo tanto automáticamente P siempre va a ser mayor que F. ¿Ya? Por lo tanto esto es 1 sobre P va a ser menor a 1 sobre F. Por lo tanto 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. ¿Y esto es mayor o menor que 0? 1 sobre P es menor. Mayor que 0. ¿Mayor que 0 o menor que 0? ¿Cómo dice acá? No, esto no se hace así. Lo que sabemos es que P es mayor que 0. P es mayor que 0, por lo tanto 1 sobre P es mayor que 0. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí tengo que dice que 1 sobre F, si 1 sobre P es mayor que 0, entonces 1 sobre P va a ser mayor que 1 sobre F. ¿Ya? Y aquí usamos lo mismo, 1 sobre Q, 1 sobre P. ¿Ya? Entonces, si 1 sobre P es mayor, esto va a ser, bueno, como 1 sobre F es negativo, 1 sobre P es positivo, pero con este negativo es negativo, por lo tanto todo esto siempre va a ser menor que 0. Por lo tanto, Q siempre va a ser menor que 0. Significa que siempre la imagen será virtual. ¿Ya? ¿Entiende? Sí, va a ser virtual, pero mucho más chica a medida que se aleja el cuerpo del espejo. Sí, eso se puede sacar de la ecuación. Ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo que con el espejo cóncavo. Vamos a hacer un caso, los rayos importantes. Rayos importantes en espejo convexo. Aquí está el foco y aquí está el centro del color. Ya, el primer rayo dice,
Se dibuja desde la parte superior del objeto, paralelo al eje principal, y se refleja alejándose del foco. ¿Yo? Entonces, ahí viene un paralelo y se refleja de manera que la proyección se encuentra en el foco. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo. Dice, se dibuja desde la parte superior del objeto hacia el foco, en la cara posterior del espejo y se refleja paralelo al eje principal. Ya, esto es de este estilo, se refleja hacia el foco. Y paralelo al eje principal. ¿Ya? Y el último es hacia el centro de curvatura. Hacia el centro de curvatura es algo así. Y se refleja por el... Aquí. Debería ser algo así. Profe, Entonces- y el del vértice también. También, ese también. Ese lo vamos... De hecho, creo que es el más fácil de dibujar, el del vértice. Teta, teta. Esto debería ser en realidad así. Entonces aquí se forma la imagen. ¿Ya? Entonces con esos 4 rayos se puede dibujar una imagen perfectamente. ¿Ya? Eso con respecto a los espejos convexos. Vamos a hacer un pequeño problemita ahora. Tenemos 2 espejos y un objeto. ¿Ya? ¿Cuántas imágenes se forman? Tres. 3, ¿cierto? Vamos a dibujar la imagen. Y ahí en cerquita. Dibujemos la imagen. Primero, acá hay un espejo. Aquí hay un espejo, esta es la cara que rebota y acá está la cara que rebota. ¿Ya? Entonces, primero, para dibujar primero, vamos a hacer rebotar un rayo. Vamos a hacer rebotar otro rayo. ¿Ya? Recuerden que este obedece la ley de reflexión. ¿Cierto? Es un espejo plano. Por lo tanto, la imagen que se forma es como si todos los rayos vinieran de ahí. La vamos a llamar imagen 1. ¿Sí? Es como si todos los rayos vinieran de 1. Esa es una imagen. Otra imagen. De esta misma manera se puede hacer en el espejo de abajo. Y una y otra. De la misma manera, uno puede ver que se forma otra imagen acá. Vamos a llamarle imagen 2. ¿Ya? Sin embargo, aparece otra imagen que depende de un segundo rebote de esta luz. ¿Por qué? Porque aquí rebota una vez y luego rebota por segunda vez. ¿Sí? Y la roja rebota aquí por segunda vez. Entonces, si esos rayos también se pueden proyectar formando bueno, aquí si se hicieran bien, llegaría una imagen 3. ¿Ya? Está súper mal dibujada, pero porque sí.
Entonces, con dos espejos, en 90 grados, ahí se pueden formar tres imágenes. ¿Ya? Hay maneras de formar más imágenes, pero hay que cambiar el ángulo del espejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer, imagínense que el ojo humano quiere ver vemos que el ojo humano. Entonces hay un objeto aquí y aquí hay un ojito. Hay un ojito, ¿ya? Entonces lo que ve el ojo humano es el rebote de rayos, ¿ya? Entonces, miren. Para ver el ojo, ¿qué pasa aquí? Veo un rayo así y luego eso, ¿ya? Entonces, el ojo ve estos dos rayos, ¿cierto? Que se juntan en un punto aquí, que va a ser la imagen 1, que es la misma que está acá, ¿ya? Es la misma que dibujamos antes. Ve, el ojo primero ve en este espejo, ve que se forma, ve que hay un objeto aquí, una imagen que él está viendo, ¿ya? Imaginario. Lo mismo pasa con el otro espejo de acá abajo. Pero no pasa con el otro espejo de acá abajo. Por ejemplo, está súper mal dibujado esto, pero vamos a intentar. Ahí. Esos dos, en teoría, deberían formar una imagen. Dos ahí, ¿ya? Y el último va a ser el rebote de todos esos rayos, ¿cierto? El rebote de todos esos rayos podría ser algo así. Ahí, ahí, luego ahí, ¿ya? Y luego ahí están las personas así. Entonces lo que está viendo el ojo es una imagen y tres, debido al doble rebote. ¿Ya? Hay un gorrión acá adentro. ¿Ya? ¿Se entendió? Almacén. Voy a intentar sacar. ¿Lo vieron o no? Ya, vamos a hacer un gorrión de aquí. Profe, no se vio. ¿Ah? No se vio. Oye, no lo vi, no escuché. No, el pobre gorrión no puede salir, hermano. Déjalo tranquilo para que no se canse. ¿Ya se entendió, no? ¿Sí? ¿Qué hora, Sí, profe. Ya. Tiene Ya alumno nuevo, profe. ¿Cómo? ¿Cómo que Tiene pasó? alumno nuevo. Ah, sí. Tengo un alumno. ¿Se fue el pájaro? Ya voy a parar de grabar.